Hola, buenas noches. Estamos iniciando transmisiones hoy, miércoles 8 de agosto, en Facebook Live. Les agradezco mucho a los que se estén sumando, a los que nos vean a través de la página de la revista Proceso y también quienes nos están viendo y compartiendo en YouTube. Buenas noches, muchas gracias. Vaya que el adjetivo de día histórico le queda perfecto a este día y vamos a comentar, por supuesto, el tema que creo que es el más importante, que es ya la constancia de validez de la presidencia electa de Andrés Manuel López Obrador, que el día de hoy los 7 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le entregaron a Andrés Manuel López Obrador, que es quizá en uno de los eventos que muchos de nosotros, de los que ya tenemos algunos años votando por la izquierda o informando de asuntos electorales, nos hacía, nos hacía muy difícil de pensar que esto iba a suceder. No solamente sucedió, sino sucedió de una manera realmente extraordinaria. La confirmación del triunfo de Andrés Manuel López Obrador por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se hizo por unanimidad. El recuento final de los votos confirmó que es el político mexicano más votado o que ha recibido más votos en los últimos 30 años. No hay otro político u otro expresidente que haya alcanzado la cifra que el día de hoy, la cifra oficial que dio a conocer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fueron 30.113.483 votos. Perdón, 30.110.327 votos. Solamente disminuyó 3.000 votos en relación con el conteo que el 7 de julio dio a conocer el Instituto Nacional Electoral. Esto, como están aquí comentando varios de ustedes, que les agradezco mucho, por cierto, sus saludos a Tomasa, a Anastasia, a un servidor. Esto, por supuesto, es la cifra récord más alta de la historia. Incluso algunos expresidentes mexicanos que no tuvieron oposición, que llegaron a la presidencia de la República sin un contendiente o contendientes, como fue el caso de José López Portillo, pues José López Portillo llegó a 17 millones de votos en 1976. Por supuesto, éramos una población mucho más pequeña, éramos 40% menos de mexicanos, la lista nominal de electores, por supuesto, también era mucho más pequeña, pero nunca en la historia de este país se había dado este caudal de votos. De hecho, los 30.110.327 votos es prácticamente la suma de lo que recibieron en su momento, o de lo que se reconoció en su momento, de los votos de Felipe Calderón Hinojosa en el 2006. Si ustedes se acuerdan, ese polémico triunfo o ese polémico fraude, depende de cómo lo queramos ver, que le dio la presidencia de la República a Felipe Calderón. Y ni siquiera el Copetes, ni siquiera Enrique Peña Nieto llegó, pero ni de lejos, a esta cifra. Enrique Peña Nieto tuvo alrededor de 17 millones de votos. Es decir, estamos ante el fenómeno de legitimidad política más importante de los últimos tiempos. No solamente es un triunfo legal, que eso durante muchos años se defendió en el caso, por ejemplo, de Carlos Salinas de Gortari, que su triunfo fue legal y contundente a pesar del fraude del 88, sino estamos ante un triunfo con una legitimidad social impresionante. Me están informando que tienen aquí fallas de la transmisión. Si ustedes lo están escuchando, díganme si se escucha bien o si hay problemas con el audio. Pero por lo que veo y por los comentarios que estoy escuchando de todos ustedes, parece que está claro y está perfecto. Sí, 30 millones
110.327 votos. Esa es la cifra oficial que le da la constancia de mayoría y de validez a Andrés Manuel López Obrador. Me están comentando que hable de Pavlovich y del Bester Gordillo. Ahorita vamos al tema, ahorita. Iba a invitar aquí a Carlos Loret de Mola, a mi paisano, pero dice que él no discute con chuladas. Entonces, bueno, vamos de una u otra manera a entrarle al tema de el Bester Gordillo en un momentito más. Me dice que se ve perfecto, que se escucha bien. Muchas gracias. Aprovecho también para mandarle saludos a Graciela Moncada, a Rafael Pimentel, a Silvia Lira, qué bueno que se escucha todo bien, a Paco Suárez, gracias, a Carlos César Hernández Gómez, a Pepe de Lara, gracias, que yo creo que hay algún compañero que tiene una conexión mal de su banda ancha, no está escuchando bien, pero si hay fallas en la transmisión, pues me comentan. El evento o el hecho histórico en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también fue marcado por uno de los discursos más concretos, más sintéticos y muy importantes de Andrés Manuel López Obrador. Es el primer compromiso que hace como presidente electo de respetar la autonomía de los jueces, de respetar la autonomía de los otros poderes de la Unión, sobre todo del Poder Judicial. La autonomía del Poder Judicial, lo dijo y lo parafraseo, va a ser absoluta, va a ser respetuoso de esa autonomía, no va a mandar ni palomas mensajeras ni halcones vergonzantes. Esa fue la frase que pronunció en el Tribunal Electoral. Había mucha gente en los alrededores del tribunal, no hubo un meeting como se esperaba al final del evento, pero sí hubo un ambiente de cercanía, sobre todo de los principales colaboradores de Andrés Manuel López Obrador, que llegaron al evento. Buena parte de su gabinete, estaba la ministra Olga Sánchez Cordero, estaba el consejero jurídico Julio Scherer Ibarra, estaba la secretaria de Economía Graciela Márquez, estaba el propio Marcelo Ebrard, el futuro canciller, estaban la secretaria de Energía, Rocío Nale, la escritora Elena Poniatowska, ahí estuvo acompañando a Andrés Manuel López Obrador en este suceso, en este evento. Estaban sus dos hijos, Andrés Manuel y Gonzalo, y bueno, pues algunos preguntaron que dónde estaba la esposa y el otro hijo, pero bueno, el hecho es que tanto ella como Beatriz Gutiérrez como sus otros hijos hicieron presencia muy fuerte en las redes sociales. Yo nunca había visto, por cierto, un diploma de presidente electo y el día de hoy circuló de manera muy profusa esa constancia. ¿Y por qué circuló? Porque a final de cuentas no es un logro solamente de Andrés Manuel López Obrador. Por eso insisto en esto del presidente que tiene mayor legitimidad. Es un logro de nosotros, de los mexicanos, que apostamos, que votamos y que estamos comprometidos con esta posibilidad de un cambio político, que es lo que Andrés Manuel López Obrador está ofreciendo y por supuesto que es lo que está poniendo muy nerviosos a muchos de los sobrevivientes del sistema político mexicano y de los poderes económicos, de los poderes mediáticos sobre todo, que no saben qué puede pasar. Todavía quieren sembrar miedo en algunos casos. Ya es evidente que no hay miedo. Las últimas encuestas y los últimos sondeos que se han hecho entre la población hablan de un estado anímico muy positivo por parte de la gran mayoría de la población. De hecho, hay un porcentaje mucho mayor de la población que está contenta con los primeros signos y anuncios del gobierno o del futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que el propio porcentaje de votantes. Es decir, Andrés Manuel López Obrador ganó con el 53.2% de los votos y según sondeos están indicando que el 60% de los encuestados está de acuerdo con las primeras decisiones que está tomando. Y bueno, pues los indicadores económicos, sobre todo los indicadores de la especulación financiera o de la especulación bursátil, están indicando que hay una estabilidad en el peso, que hay una confianza de estos sectores
que manejan de una u otra manera el sector financiero del país en lo que pueda venir. Y en este marco y en este contexto es cuando se anuncia desde la noche de ayer la liberación ya absoluta de Elbester Gordillo, la famosa líder magisterial de México, ya es la líder moral, como le llaman algunos, digo, de moral no tiene mucho, pero es la jefa de los maestros, o fue la jefa de los maestros durante más de 3 décadas. Por cierto, quien encumbró a Elbester Gordillo no ha dicho nada el día de hoy. Ese quien la encumbró se llama Carlos Salinas de Gortari. En su cuenta de Twitter, por cierto, si ustedes tienen ahí la curiosidad, el día de hoy, Carlos Salinas de Gortari festejó el natalicio de Emiliano Zapata, háganme el favor, diciendo que la tierra es de quien la trabaja. El gran privatizador del ejido mexicano hoy celebró de manera cínica, pues como es el cinismo de Carlos Salinas de Gortari, a Emiliano Zapata. Pues bueno, el poder del Elbester en estas 3 décadas se debe en principio a Carlos Salinas de Gortari y en segundo lugar a los panistas que gobernaron este país del 2000 al 2012, a Vicente Fox y a Felipe Calderón, porque si Carlos Salinas de Gortari la encumbró al frente del sindicato más grande del país y de América Latina, son más de 1.150.000 afiliados, los presidentes de la alternancia, los presidentes que habían ofrecido el cambio, el presidente que dijo que iba a combatir a las tepocatas y víboras prietas, Vicente Fox, la empoderaron de una manera inaudita. Justamente la gran beneficiada de la alternancia fue Elbester Gordillo. Elbester Gordillo pasó de ser no solamente dirigente magisterial, sino a controlar buena parte de la Secretaría de Educación Pública a través de su yerno o de otros personajes que tuvieron la Subsecretaría de Educación Pública. Y también con Felipe Calderón, ya sabemos todos y lo escuchamos quienes estuvimos en el Zócalo capitalino en el 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador puso aquella grabación en donde Elbester Gordillo le está dando órdenes a gobernadores de Tamaulipas y Coahuila para votar a favor o para movilizar el voto a favor de Felipe Calderón. Pues bueno, Felipe Calderón la premió con posiciones muy importantes como eran la Subsecretaría de la SEP, la Lotería Nacional, el ISSSTE, donde estuvo, por cierto, uno de sus aliados y ahora adversarios llamado Miguel Ángel Yunes. Hay mucha historia en torno al Elbester Gordillo. Es una historia porque, como vemos, el día de hoy no ha terminado, no ha culminado y que no le corresponde solamente a Andrés Manuel López Obrador. Le corresponde a toda la sociedad y, por supuesto, y en primer lugar, a los propios maestros. La liberación del día de hoy de Elbester Gordillo, no de Andrés Manuel López Obrador, es el resultado, pues, de un proceso judicial fallido. La detención y encarcelamiento de Elbester Gordillo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue como todo lo que ha sido con Enrique Peña Nieto, una farsa, una medida política, una venganza política, porque Elbester Gordillo, que apoyó con dinero, con recursos, con votos a Enrique Peña Nieto, se le enfrentó al inicio de su sexenio porque se oponía a la reforma educativa, que fue una de las primeras que se aprobaron de las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto. Acordémonos aquella entrevista que le da Adela Micha en Televisa, Elbester Gordillo, advirtiendo que ella no iba a permitir que fueran afectados los intereses del magisterio. Y también acusó en ese momento a Enrique Peña Nieto de hacer un pacto con los empresarios para privatizar la educación. Esas fueron las líneas del discurso de Elbester Gordillo. Y después de haber pronunciado esa entrevista y esos discursos en eventos del CENTE y de la CENTE, pues Enrique Peña Nieto descubrió que Elbester era corrupta, chocolate por la noticia, cuando fue beneficiario de esa corrupción.